Hey, damas y caballeros, cordial saludo. ¿Cómo están los de aquí? ¿Cómo están los de allá? Los de atrás, los de allá. Buenas y buenas. El tiempo de llegar al punto, casi que a meter el gol. Por fin se les ocurrió hablar del contrato profesional, contrato para los futbolistas. Derecho laboral, pues es un contrato, entonces se trata de contratos. En un deportista, contrato de trabajo deportivo, se llama entonces contrato deportivo. Puede que sí sea interesante. Oye, ¿cómo así que un contrato de trabajo deportivo? Es un contrato entonces deportivo, simplemente. Llámalo como quieras. Con contrato deportivo. Es un convenio con un deportista y que se compromete a qué. El deportista se compromete a prestar servicios deportivos. ¿A quién? A una persona jurídica o a una persona natural, no natural no, una persona física o jurídica por retribución. Ah, vea, por retribuir, por retribución y por subordinado a la autoridad y dirección de esta. Por retribución y subordinado a la autoridad y dirección de esta. ¿Qué puede ser esto? Contrato deportivo, muchachos. Puede ser. ¿Cuánto dura un contrato deportivo? Depende del jugador. O hay unas cláusulas que llamarían ellos. No, háblame de cláusulas, ¿no ves que? Bueno, es que es el contrato. Lo que trae el contrato, muchachos, come on, come on. Copy, copy. El contrato deportivo es el lazo que une a un atleta o a un deportista. Pues cualquiera puede ser un deportista, entonces dirían, no, pues yo hago a veces. Lo que pasa es que, ¿qué? Hay un atleta o un deportista con el club o con una institución deportiva que lo quiere meter, que lo quiere contratar. Dicho documento es de vital importancia para todas las partes involucradas. Oye, ¿dónde está el documento? Por lo que se debe elaborar, revisando punto por punto. Revisado por un abogado, debidamente certificado el abogado. Qué interesante. ¿Qué debe contener un contrato deportivo? ¿Cómo es el contrato de un jugador de fútbol? Diría cualquiera. Mira, el contrato de fútbol generalmente lo firman. ¿Será que es así para los de Ultimate? Lo firma el jugador. Lo firma también el club deportivo. Es el club que describe todas las condiciones y las cláusulas relacionadas. Entonces las cláusulas, sí, para entender las condiciones del contrato. El contrato de trabajo establece que un plazo, una vigencia, beneficios que se les brindarán a los jugadores, cuánto se le pagará y cualquier otro acuerdo contractual entre las partes, acuerdos contractuales entre las partes. ¿Cuánto dura un contrato de fútbol? No, de fútbol, un contrato de un jugador de fútbol, según la normativa FIFA. Entonces hay normativa FIFA. El artículo 18.2 del reglamento sobre el estatuto y transferencia de jugadores indica que la duración mínima de un contrato será a partir de la fecha de inscripción. Fecha de inscripción, muestre cuál es. La fecha de inscripción. Al final de la temporada, ¿cuál es la fecha de la final de la temporada? Va de tal fecha a tal fecha de la temporada. La duración máxima será de 5 años, una máxima de 5 años. Le metieron un contrato de 5 años. ¿Cuáles son las funciones de un representante deportivo? Oye, pero yo no tengo manager. Un agente, un representante, un agente, es un representante e intermediario que maneja los intereses de un jugador o de varios jugadores. Las responsabilidades principales de un agente incluyen negociar contratos para lograr el mejor resultado posible para su cliente. Negociar contratos. Entonces ya sabemos de duraciones de personajes, de deportistas con duración de 5 años, de una fecha a otra fecha. Negociar contratos para lograr mejores resultados para su cliente, que le dé mejores resultados para su cliente.
¿Qué son los derechos deportivos de un jugador? ¿Cuáles son esos derechos deportivos para un jugador? Los derechos deportivos para un jugador son la consecuencia de la titularidad de determinado club. Que usted luche la titularidad. Por consecuencia, estará en la titular de determinado club. Vean, los derechos suyos son permanecer en la titular de determinado club. Para entonces entrar a registrar, inscribir, entrar a autorizar a un futbolista en un torneo. Para entonces, si usted está en la titular, registrar, inscribir y autorizar. Gracias a la ley 181 del 95. Entonces, ¿cuál ley habla de eso? De lucha de la titular, de estar en la titularidad. Para que entonces empiece a registrarse y empiece a inscribirse y a autorizar. Está autorizado para jugar un torneo. Entonces, la ley 181 del 95 también nos puede aclarar. Hay otros temas como de transferencias internacionales. Es que, mira, un contrato de fútbol es una cláusula de rescisión. Oye, ¿qué viene siendo la palabra rescisión? Oye, no sé, ¿qué es eso de la rescisión? Una cláusula de rescisión. Pues mira que la rescisión de un contrato es la solución subsidiaria y circunscrita a los casos de supresión de los efectos de un contrato. Casos de supresión por ser lesivos para una de las partes o por haberse cometido con dicho contrato un fraude con perjuicios de terceros. Mira todo lo que es una rescisión. ¿Recesión? No, rescisión. Es la rescisión un concepto que hace referencia al negocio jurídico por el que se deja sin efecto mediante declaraciones judiciales, mediante negocios, mediante contratos o actos jurídicos, mediante la declaración judicial, mediante un negocio, mediante un contrato o un acto jurídico. Esa es la rescisión que hace referencia a un negocio jurídico. Se habla de negocio jurídico, que sea sin efectos mediante una declaración judicial. Viene la declaración judicial sin efecto. Contrato o un acto jurídico. También conocida como la acción de nulidad de los contratos. También ese acto es la rescisión, no la recesión, sino la rescisión. Habla de la acción de nulidad de los contratos. La acción de negocios jurídicos. Negocios jurídicos, sí. Acción de nulidad de contratos o de negocios jurídicos. Nulidad de contratos, nulidad de negocios jurídicos. Y en derecho notarial. En derecho notarial. Como una acción pro forma. Era que los efectos, las consecuencias de la recesión, de la rescisión de un contrato, se dejan sin efecto. El mismo mediante la declaración judicial entonces se puede dar. El efecto, la declaración judicial. También se pueden dar las resoluciones del contrato de manera automática. Resoluciones de manera automática, sí. Por así estar pactado con el contrato. En ambos casos se debe indemnizar al afectado y en su caso pagar daños y perjuicios. Bueno, muchachos, ¿qué es una cláusula de un contrato? Ya sabemos más o menos. ¿Qué es una cláusula? En este caso de un jugador. La cláusula de la rescisión. Ya sabemos lo de la rescisión. Como mencionamos desde el comienzo, la cláusula de rescisión le asegura al club una indemnización, de donde no cumple indemnización, prefijada en el caso en que el jugador sea contratado por otro club para ser representado. Entonces el jugador está representando el club. Entonces la gran cosa es que el jugador va a representar el club. Esa suma de dinero la tiene que afrontar el nuevo club que quiere representar al jugador. ¿El jugador va a representar el club o el club quiere representar al jugador? Qué bonita relación de jugador con el club. ¿Qué dice el artículo 17? Venga, vamos a ver las normativas. Recordemos que según el artículo 17 del reglamento FIFA para el estatuto y la transferencia de jugadores, cualquier futbolista puede rescindir unilateralmente el contrato con su club
si estuviera fuera del periodo de la protección del mismo. Solamente fuera del periodo de poder rescindir. Como prescindir, solo que se come en la P. Prescindir o rescindir del contrato fuera del periodo del tiempo. ¿Qué es el periodo protegido? Un periodo protegido, pues se entiende, pero bueno, ¿qué es? El periodo protegido es un periodo de 3 temporadas. O sea que el periodo ya va por 3 temporadas. O 3 años. Lo que ocurra primero. Tras la entrada en vigor, vea, le están asegurando un buen periodo de tiempo para estar en su concentración. Si el contrato se firmó antes de que el jugador profesional cumpliera 28, no sé para qué le ponen fecha, edad. ¿A quién se le ocurre poner una edad a un jugador? Antes de que el jugador profesional cumpliere 28. ¿Y por qué? Y por un periodo de 2 temporadas. ¿Y por qué? ¿Se imaginan una historia de padre y madre y de abuelitos? Pero lo que pasa es que es un periodo de 2 temporadas completas. 2 temporadas completas lo que va a ocurrir. Lo que ocurra primero. ¿Cuál es el derecho en el deporte? ¿Qué ocurriría en el deporte? ¿Cuál derecho? La norma que indica el conjunto de normas jurídicas, que habla, rigen la conducta del hombre sobre el deporte. ¿Cómo se conforma el comité deportivo? Oye, ¿cómo se va a conformar un comité deportivo? Pues mira, el comité de recreación y deporte lo está instaurando, está en la instancia de participación dentro de cada consejo comunal. Comité de deportes, consejo comunal, formada por un mínimo de 5 miembros. Consejo de deporte mínimo de 5 miembros. Encargados de diagnosticar las necesidades de la comunidad. Es que yo veo estas necesidades en la comunidad. Voy a instaurar un consejo deportivo. Veo necesidades en la comunidad. Necesito diagnosticarlos. Necesito el consejo deportivo. Llámenme a los 4 chavales que faltan para conformar el consejo deportivo, porque estoy viendo necesidades en la comunidad en materia de recreación y deporte, así también como de infraestructura de rehabilitación deportiva en personas enfermas. ¿Quién es esa personería jurídica en un club deportivo? Pues el presidente. El presidente es el mismo que es la persona jurídica. Es el órgano de administración unipersonal. Entonces todos quieren tener una personería jurídica en el deporte. Sí. Imagínate que sí. ¿Quién quiere una personería jurídica en un club? Pues mira, el reconocimiento del club primero es notorio. Debe haber un reconocimiento como mínimo ante la alcaldía también, inclusive. Para que exista entonces en el deporte, se encuentra entonces un domicilio donde puedan comunicarse. Es un reconocimiento que le están pidiendo de un club para que entonces tenga un personero jurídico con el fin de pertenecer al Sistema Nacional de Deportes. Hombre, que ya tienen montado el club, pero que les hace falta pertenecer, reconocerse como dentro de un Sistema Nacional del Deporte. La personería jurídica es un trámite que se realiza Coldeportes. Que aquí la personería jurídica vaya de Coldeportes, el cual no es obligatorio para todos los clubes, a menos que estos deseen contratar con el Estado. Es que el club quiere contratar con el Estado, entonces va allá. Tal lo establece el artículo 24, bueno, en este caso en una región como Antioquia, está Indeportes. Entonces se establece el artículo 28 del decreto de 1228 del 95. Los clubes deportivos son entidades sin ánimo de lucro. ¿En serio un club deportivo sin ánimo de lucro? Sí. Cuyo objeto es el fomento de un deporte o el fomento de una modalidad específica del deporte. Las estructuras de los clubes deportivos se encuentran conformados como, pues mira, mínimo 10 deportistas en clubes que practiquen un deporte individual. ¿Quiénes serán los afiliados a ese club o a ese organelo de la dirección? Para deportes de conjunto se debe tener en cuenta un deportista que exija
que existe en una federación. ¿Dónde está el deportista en esta federación para que exista la idea de personería jurídica? Un órgano de administración, muchachos. Con los deportistas métanle un órgano de administración porque podrá ser unipersonal. Podrá conformarse por mínimo 3 personas. Máximo por 5. ¿Quiénes deben cumplir los requisitos que se establecen en la resolución 547 del 2010? Un órgano de control. Quien sea elegido deberá ser contador público. Pues mira que el órgano de control debe ser un contador público, titulado. Tráiganme al contador público que haga control para los municipios, el cual se debe certificar por medio de documentos expedidos en el municipio. Entonces, si están en un municipio, los documentos deben estar expedidos en ese municipio. El órgano de control podrá estar conformando cualquier tipo de cosas con las personas sin que sea necesario el titular o el contador público. Una comisión disciplinaria conformada por 3 personas que no sean afiliadas al club. Entonces, la comisión disciplinaria, sus miembros no son afiliados al club. 2 elegidos por un órgano de dirección, sí, y una elegida por un órgano de administración. Deberá realizar una primera reunión en la que se encuentren todas las personas. Entonces van a hacer reuniones para que se encuentren las personas. Serán los afiliados, también los no afiliados, para que les hagan control y disciplina. En dicha reunión entonces deberán nombrar al presidente. Es que en la reunión se nombró al presidente, también se nombró al secretario. Lo que significa que el presidente y el secretario únicamente durante esa reunión. Serán por una reunión. Para dejar constancia de los temas tratados, es que es para dejar constancia de los temas en la reunión que se realiza entonces un órgano de administración. Como por ejemplo el órgano de dirección, es necesario elaborar un escrito denominada acta, la cual siempre debe indicar la hora o la fecha o el lugar. Hora, fecha, lugar. Hora, fecha y lugar. Los temas que se enuncian a continuación podrán ser tratados en una sola reunión o en 2 reuniones. Si han de tratar 2 reuniones, en la primera se tratan entonces los temas primeros. ¿Se acuerda entonces la fecha y la hora para tratar los temas primeros y los segundos y los terceros? Siempre pendiente de la hora, lugar y fecha. Y se nombrará un nuevo presidente y un nuevo secretario adjunto, ad hoc. Manifestaciones de la voluntad de constituir un órgano deportivo. ¿Dónde están las manifestaciones de querer constituir un órgano deportivo? La voluntad de conformar asambleas de aprobación de estatutos. Tienen muchas ganas de constituir un órgano deportivo. Muchas ganas de conformar asambleas de aprobación de estatutos. Nombres y apellidos, por favor, de todos los asistentes. Con su respectivo documento, identificación, nombres y apellidos y con el número de identificación. Si los afiliados son menores de edad, deberán escribir también el nombre y la identificación del representante legal, quien firma el nombre del menor. Lectura y aprobación del orden del día. ¿Quién es el encargado de la lectura y la aprobación del orden del día? El cual será nombrado. Nombre y el domicilio del club, objeto del club. Lectura y aprobación de estatutos elegidos de dignatarios, proposiciones y varios. La elección de los dignatarios. Una elección. Se hace mediante la votación. Serán elegidas las personas que obtengan el mayor número de votos. Un presidente, si el órgano de la administración lo ha llamado, es un presidente unipersonal. Si el órgano de la administración es colegiado, se eligen 3 o 5 miembros en el órgano de administración. Depende de lo que hayan aprobado en los estatutos. Un revisor fiscal, por favor. 2 miembros de la comisión disciplinaria. Se diligencia la hora en la cual se da por terminada la asamblea. Y firman todos los asistentes, el presidente y el secretario ad hoc. Cada uno de los puntos anteriores se debe tratar se debe tratar durante la asamblea. Se debe dejar constancia. Cada uno de esos puntos se ha de dejar constancia.
aportar los estatutos que se puedan aprobar en una asamblea. Es importante aportar estatutos en la asamblea. Entonces escribirán, aportaron, los cuales deberán contener las firmas del presidente y del secretario. Y todo va a estar con la firma, métale firma al presidente y al secretario, ad hoc, en cada una de las hojas. De acuerdo a los estatutos de la organización deportiva, las personas electas para ser parte del órgano administrativo deberán realizar una reunión en la cual designarán los cargos. Cada una, entonces se hace una reunión para designar los cargos y se elegirá el tercer miembro de la comisión disciplinaria. ¿Quién será ese tercer miembro de la comisión? Bueno, si el órgano de la administración es unipersonal, entonces se entiende que el cargo de él se va a estar desempeñando como presidente de esta reunión. Entonces se eleva un acta que contiene, ya saben, fecha, constancia de los temas que se van a tratar, las firmas de los asistentes, firmas de asistentes también, los asistentes firman, me hacen el favor, las decisiones que toman el órgano de administración se expresan mediante resoluciones. ¿Para qué las resoluciones? Son las decisiones que toma el órgano de administración, por lo que debe haber una resolución por medio de la cual se nombra una decisión por la cual se nombra el tercer miembro de la comisión disciplinaria. Aportar listados de los deportistas. Aportar listados. Métale el listado de deportistas con un sometimiento. Métale el listado de deportistas. Listado de deportistas. A la ley 181. A la ley 181. Aportar listado de deportistas al sometimiento de la ley 181. Ley 181 del 95. Métale entonces el listado del sometimiento. Demás adquisiciones y reglamentaciones y las leyes de antidopaje. Entonces las leyes antidopaje se meten a una lista de ley de sometimiento a la ley 181 del 95. Reglamentarias y leyes de antidopaje. Si hay afiliados menores de edad, se debe especificar el nombre del documento o documentos de la identificación del representante legal, que es el encargado de firmar el listado. Deben aportar cartas de aceptación de los dignatarios. Fotocopias de cédula, sí. Fotocopias de la tarjeta profesional, sí. Cuando es necesario que sea contador público y constar de un buen cumplimiento en los requisitos para ser parte de un órgano de administración. La resolución 547 del 2010 está ahí. Esta documentación debe estar antecedida de una carta dirigida al gerente. Una documentación de firmas, todo esto antecede a una carta dirigida al gerente de Coldeportes, por medio del cual el presidente del club solicita un reconocimiento de personería jurídica. Necesitamos el reconocimiento de personería jurídica, señores de Coldeportes. O sea, el presidente, que ha sido nombrado presidente, con las firmas de los demás mandatarios, compañeritos. Entonces, en la página de lo que sería Coldeportes, o en este caso Inder Medellín, encuentran formatos de actas. Formatos de actas. Ah, bueno, entonces vamos a ver los formatos de las actas para no quedar mal. Vamos a ver los formatos de las resoluciones, formatos de actas, formatos de resoluciones, listados de los deportistas, estatutos que pueden servir de apoyo. Estatuto. Cualquier información adicional que exista en este tema de oficinas y registro de control de Coldeportes. Los datos. Y listo, muchachos. Perfecto, muchachos. Estupendo, muchachos. Es que es un contrato deportivo, muchachos, lo que queremos hablar. ¿Me quieres hablar de un contrato deportivo? Estupendo, hablemos. El contrato deportivo es un convenio por el cual el deportista se compromete voy a prestar servicios a una persona, a una persona jurídica por retribución. Me comprometo a estar en la titular por unas temporadas, por retribución y subordinación de la autoridad. Puede ser un deportista X o un deportista profesional X. Pacto por el cual un deportista se obliga a,
por un tiempo determinado a prestar servicios deportivos, a cambio de una retribución dineraria. Contrato laboral deportivo, fichaje, contrato laboral deportivo, sí, fichaje a deportista. Ahí viene el fichaje a deportista. ¿Qué es un fichaje? Un contrato, también el fichaje es el contrato, es el mismo contrato. ¿Por qué no lo llaman contrato? Fichaje. El contrato que se realiza a un jugador o a un atleta o un entrenador, entonces a los entrenadores, a los directores técnicos, para que preste un servicio a una asociación o a un club. Entonces sí existe el contrato deportivo, contrato laboral deportivo, patrocinio deportivo. Entonces mira que existe contrato deportivo, contrato laboral deportivo. Me gustaría que me dieras la diferencia entre contrato deportivo y contrato laboral deportivo. Es que son diccionarios. Busquen en el diccionario la diferencia entre contrato laboral y contrato. El acuerdo o el pacto por el cual se parte se obliga a ¿qué? A prestar servicios. De acuerdo a un pacto o un acuerdo, se prestan servicios relativos a una actividad física, una actividad competitiva, que ha sido reglamentada, que está sujeta, no me le saquen roja, que está sujeta a una infraestructura determinada, bajo condiciones de subordinación. Entonces ahí hay subordinación, con dependencia permanente. Hay una dependencia permanente. Con una dirección, sí. Con una inmediata delegación, sí. Además hay una delegación por parte de aquel que se compromete a entregar una remuneración establecida al jugador. No debe perderse de vista que el contrato laboral deportivo tiene características particulares, de manera que los jugadores se comprometen ¿a qué? A dar un buen rendimiento. Me comprometo a dar un buen rendimiento para que el equipo gane, y el club les facilita el salario, premios y fichajes. La alimentación en los días de entrenamiento, qué delicia. El transporte hacia los centros del juego e implementos deportivos, qué delicia. Como consecuencia de ello, el equipo requiere el mejor desempeño del jugador. Queremos su desempeño. Este espera poder brindarles un servicio jugando. Vamos a jugar a la pelota. Voy a prestarles el servicio jugando a la pelota. Obviamente unos jugadores tienen la titularidad de los puestos, otros no. Otros sirven como suplentes. Y si están de suplentes, ¿qué pasa con el contrato? He ahí el punto. Preguntarle a los directores técnicos, pues que les siguen pagando. Les pagan por estar de suplentes. En el esquema táctico que organiza cada entrenador, ¿le va a servir tener suplentes? Contrato deportivo. El contrato deportivo digo que estaría jugando, pero lo tienen de suplente. ¿Qué pasa con el contrato? No hay contrato. Tiene que ganarse la titularidad. Gánese a la gente. En serio. Si lo tienen en la banca. Contrato deportivo. Convenio por el cual un deportista se compromete a prestar servicios deportivos. Yo me comprometo a prestar servicios en la banca. No, hombre. Es que me lesioné. Física. Y si se lesiona, ¿qué ocurre? Pues mira, es un contrato a prestar servicios deportivos, no a no lesionarse, sino un contrato a prestar servicios deportivos. Si se lesiona, no presta servicios deportivos. Entonces, si está lesionado, ¿será que le siguen pagando por estar lesionado? Por retribución, ¿no? Y por subordinación a la autoridad del contrato. El deportista profesional, pacto por el cual un deportista se obliga por un tiempo, a prestar servicios, está obligado a prestar servicios, a cambio de una retribución. Pues sí, hombre, eso es muy interesante. Pero si no está en su óptima condición, entonces, ¿qué pasa? Y ahí la pregunta. No importa. Arreglen ellos. Que arreglen ellos, porque ¿cómo hacemos? Es que es así, muchachos.
Entonces, muchachos, ¿qué más tenemos aquí, muchachos? Pues mira que hay sentencias. Y pues bueno, como hay sentencias, podemos entender que ¿qué? El equipamiento de los futbolistas. El fútbol de hoy en día, el equipamiento de hoy en día se refiere a una indumentaria. El accesorio, los jugadores a lo largo del desarrollo de los partidos. ¿Cuál ha sido el desarrollo del jugador a lo largo de los partidos? Los futbolistas generalmente llevan números identificados en la camiseta, en los pantalones. Originalmente un equipo usaba esto durante la temporada de competición. Bueno, sí. Entonces, como queremos saber otras cositas, entonces, ¿cómo es esto del contrato? Contrato deportivo, muchachos. Agente deportivo, llámeme al representante, por favor. Mire que yo he firmado un contrato, necesito hablar con el agente, con el abogado, con el representante. Es la denominación de la persona o la empresa que negocia en nombre de un deportista. Entonces mandan al representante que hable acerca de los contratos y actividades profesionales, ejerciendo como una representación legal. Entonces, ¿para qué sirve la representación legal? Para que el estudiante, para que sepa cómo es una representación legal. Es que la facultad otorga por la ley a una persona que obre en nombre de otra. Esa persona va a estar actuando en nombre de la institución. El ejercicio de esta representación puede ser obligatorio. Entonces, le obligan a actuar en nombre de la representación del club. Su labor no consiste solamente en un asesoramiento jurídico y fiscal. Asesoramiento jurídico, fiscal, de las negociaciones contractuales, sino que es el responsable de la comunicación del deportista con su club. ¿Cómo está la comunicación con su club? La prensa, las empresas, en su promoción, ¿cómo están? ¿Cobran entre 4 y 10%? Pues normalmente se está cobrando entre un 4 y un 10% de todo del contrato del deportista. Entonces al deportista le sacan el 4% o el 10% según convenga. Algunas veces se convierten también en asesores personales en las decisiones familiares del deportista, ya que cada vez el representan también a jóvenes menores de edad. En la actualidad hay 5.187 agentes, 51.87 agentes autorizados por la FIFA. Entonces son agentes autorizados por la FIFA. Antes del 2001 no existía la licencia de la FIFA. Agentes FIFA. Entonces, agentes FIFA. Entonces, mira lo que hace el fútbol. Ha creado agentes desde el 2001. Han creado este personajillo del agente deportivo o representante deportivo. Pues se tiene que ver esa figura. El oficio es representar a las estrellas en otro campo. Es que es en otro campo, ya, Entonces el próximo mes de 65, en mes de marzo, 65 personas están convocadas para un examen. ¿Qué va a pasar? Las materias, ¿qué pasa? Derecho civil, derecho laboral, en el fútbol. El objetivo es ser representante de futbolistas o agentes FIFA, como se les conoce a la jerga deportiva. Al calor de las cifras variantes que se mueven alrededor del balón, cada año más personas intentan obtener un título. A mí denme un título, así sea de futbolista profesional, pero denme un título. Expiden entonces. La Real Federación Española de Fútbol hace eso. Ya ha sido también en el Reino Unido y un país más grande. El país con más agentes de jugadores del mundo, con 147 agentes FIFA. Los ingleses tienen 147 agentes FIFA.
Como conocía el mundo del fútbol, decidí entonces seguir vinculándome a ellos, explica Celino Gracia Redondo, ex árbitro internacional. Ex árbitro. Obtuvo una licencia para representar 15 jugadores, entonces se retiran del mundo laboral y se ponen a representar a jugadores. La FIFA prohíbe que jugadores o clubes recurran a servicios de un agente sin titulación. El agente FIFA debe presentar su titulación para representar a los jugadores. Debe representar, muestra su titulación como agente FIFA para entonces representar a los jugadores. Salvo que esto sea un familiar directo o esté licenciado en Derecho, puede ser un abogado. El reglamento establece que el tope de los honorarios de un representante, el tope del representante es el 5% del sueldo del jugador. Entonces el agente o el manager se lleva el 5% del sueldo que se gana el jugador. Si se trata de una estrella cuyo sueldo puede alcanzar 6 millones, pues mire, la gente podrá ganarse fácilmente 300 euros, pero llegar hasta ahí no es tan fácil. Hay además agentes, muchos más, para dar el pelotazo. Pero ¿se quiere quedar en el camino usted? Obtener primero el título como agente o manager es fácil, pero lo que vale es saber de fútbol y tener contactos. Como en todo, lo que vale es tener contactos. La representación del jugador no me da aún para vivir, dice el señor Gracia Redondo. Que tengo por aparte, como la mayoría de los casos de los agentes que empiezan, todos sus futbolistas son de la segunda B. Son juveniles captados por los ojeadores que tienen en los campos. Cuando tienes buenas referencias, hablas con los padres y les explicas tu proyecto. Entonces llega el manager y le habla a los padres. Hay que sembrar, padres, en sus hijos. Hay que hacerlo, hay que sembrar bien. Hay que apostarle al futuro de los muchachos. Llega el manager. Muchos de ellos no llegan a profesionales, pero si lo consiguen meter, entonces se meten en la élite y se revalorizan y empiezan a ser conocidos. Los agentes consagrados y managers creen que hay mucha gente que se introduce en la profesión cegada por las cifras que se manejan en los medios de comunicación y una vez dentro se dan cuenta de que no es tan fácil ganar dinero. Ahora mismo hay una excepción, hay un exceso de agentes. Muchos llegan para dar el pelotazo, pero se quedan en el camino, obtienen un título. Obtener el título es fácil, aunque lo que cuenta es saber de fútbol y tener contactos, comenta Pedro Felipe, exjugador del Real Madrid. Desde la llegada de Florentino Pérez al club de Felipe ha participado en muchas de las operaciones de venta de jugadores. Entonces, participan en operaciones de venta de jugadores. Ser el secretario de un jugador no me seduce. Yo no represento a nadie. Me dedico a intermediar cuando un club quiere comprar o vender. Sí, entre los jugadores hay galácticos, o del montón. Entre los agentes también hay Ginés Carvajal, que estaría entre los primeros. Actualmente entonces lleva a Alberto Tolra a 50 jugadores. Entonces hay managers que llevan a 50 jugadores. Raúl Casillas y Michel Salgado son unos grandes representantes. Lo más importante para triunfar en este trabajo, además de dedicarle el tiempo, es ganarse la confianza de los jugadores. Sin ellos, los que mejor propaganda te hacen, si les gusta mucho cómo trabajas, se lo dicen a sus compañeros, señala, son los rumores que hablan de acuerdo entre agentes y presidentes para inflar los precios de los fichajes. Entonces, motivan a inflar los fichajes. Aunque digan que es imposible, todo es transparente, entonces motivan siempre los managers a subir precios en los fichajes. Aunque en el fútbol se predomina que el hombre, cada vez más mujeres prueban suerte también como con sus representantes. Como el caso de Margarita Garay, que trabaja en Bahía, una empresa que lleva las carreras deportivas de 120 futbolistas, entre las que se destaca Fernando Torres. Más que de lo normal, entiendo que se está negociando un contrato, se negocia
el contrato. Somos un equipo en el que hay personas que se dedican a buscar estrellas y otras entablan contactos con los clubes. Entabla contacto con club o se dedican a buscar estrellas. Dedicado a buscar estrellas pero no las ha encontrado. Entonces, entablan contactos con los clubes. Yo llevo la parte jurídica y económica, dice Garay. Mujer española. La profesión de la gente va más allá de los fichajes. Del manager va más allá de los fichajes. De los contratos. Acaba siendo su psicólogo. Entonces el manager es el psicólogo del jugador. Los jugadores se lesionan y sufren cuando no juegan. Es que firmaron un contrato pero se lesionaron, entonces no hay juego a su lado. Sufren y hay que estar a su lado. Además, se vuelven en sus amigos. Son personas jóvenes que ganan mucho dinero pero no tienen tiempo para buscar el acomodo. Delegan en ti sus inversiones. Entonces le confían al manager sus ganancias porque no tienen tiempo. Mira, tan curioso que no tienen tiempo, ganan, pero no tienen tiempo para nada. Entonces le confían en su manager que le guarde sus dineritos. 1.000 euros para obtener un título. El proceso para ser agente FIFA comienza. ¿Quiénes quieren empezar el proceso para ser agentes FIFA? Comienza con una solicitud por escrito a la Real Federación Española, que a su vez envía al interesado una carta explicándole cuáles son los pasos, instándole al pago de 24 euros para recibir el temario. 24 euros para ser agente FIFA. Una vez que el aspirante recibe el temario, los temas, una vez que el aspirante recibe los temas, debe decidir entre las dos convocatorias que hay. Agente FIFA marzo o septiembre. Si no es marzo, es septiembre, para presentar las pruebas. Entonces van a ir, estudian y presentan exámenes en el mes de marzo y en septiembre. Los derechos de exámenes cuestan, claro, le sacan plata, 150 euros. Primero 24, después 24 más 150, 174 euros. Cuando la FIFA decide la fecha exacta, la federación se lo comunica a los interesados y le pide una confirmación, por favor, confirmación por escrito de la asistencia. Entonces depende del número de los aspirantes que se quieran presentar. La prueba se hará o bien en la sede de las REFI o bien en el hotel de mediodía. Se suele presentar entre 60 y 70 personas para una convocatoria. Cada examen consta de 20 preguntas, de las cuales 15 tratará de reglamentación internacional. Hay que estudiar reglamentación internacional, también nacional. A los candidatos se les examinará sobre conocimientos razonables, sobre las disposiciones que corresponden al fútbol, especialmente en el campo de las transferencias, sobre aspectos del derecho civil y laboral. Parece que fueran de abogados, porque hablarían de derecho civil laboral en las transferencias. La FIFA establecerá la puntuación mínima para aprobar el examen. Cada pregunta recibirá de 1 a 3 puntos. Según el grado de dificultad, si el candidato pasa las pruebas, deberá presentar un certificado de penales, firmar un código o deontológico y pagar 861 euros por la licencia. Siga pagando. Tranquilo, siga pagando 861 euros por una licencia. En total los gastos rondan 1.000 euros. Tranquilo, ¿quieres ser agente FIFA para estar como abogado en las transferencias? Solo hay que pagar 1.000 euros. Además tendrás que contratar una póliza de responsabilidad civil. El monto máximo cubre los seguros. Se establece entonces sobre la base del volumen de negocios. Interesante, ¿no? Qué interesante. Entonces, ya sabemos por dónde va el asunto. Todo es derecho procesal civil, entonces. Mentiras, eso es otro tema. Muchas gracias a todos los que quieran ser managers o representantes de jugadores.
de fútbol. ¿Qué hay que hacer para ser un buen representante? Un agente FIFA. ¿Qué queremos hacer? Venga, agente deportivo. Usted represénteme a estos jugadores. En la denominación de persona o en la denominación de empresa, que va a estar negociando el nombre de un deportista, que va a estar negociando los contratos de este deportista, que va a estar negociando las actividades profesionales que hará este deportista, ejerciendo como su representación legal. Tiene que ver con la representación legal. Tráigame a la representación legal. ¿Quién es el representante legal de este jugador? Ah, ya entiendo, se parece a esa figura de representación como si fuera un papá o un familiar. Es la labor de la gente, que consiste solamente en el asesoramiento jurídico. Es que lo van a estar asesorando, mijito. Un asesoramiento jurídico y fiscal para que cumpla. Además le vale que cumpla y que se ponga a meterla. De los negocios contractuales. Entonces ya aparecen dos partes contractuales, sino que además es la responsabilidad de las comunicaciones del deportista con su club, con la prensa también debe cumplirle, no solo al club, en la comunicación directa con el club, sino también con la prensa. Y las empresas deben estar interesadas en promoverlo, en su promoción comercial. Normalmente cobran de 4 a 10% de los contratos del deportista, entonces le van a estar quitando un porcentaje del 10% a un deportista. Algunas veces se convierte también en asesores personales, sí. Cuando son menores de edad, entonces son super amigos, psicólogos de los familiares del deportista, ya que cada vez representan personas de menor edad. Bueno, muchachos, en la actualidad hay 51,87 agentes FIFA, que son desde el 2001 los agentes FIFA. Agente de licencia, pero es que una cosa es en España y otra cosa es 5 días. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Tenemos entonces, digamos que hay agentes en la ciudad, entonces se puede uno ubicar y hay un listado. Entonces que necesitamos saber dónde está. Denos el nombre, el teléfono y el correo. Entonces todos están registrados ya como agentes nacionales, como agentes internacionales. Órganos, comités, ligas. Claro, hay de todo. Licencias. El comité técnico de árbitros también. Entonces se meten también por los lugares de los entrenadores, de los árbitros. Comité también de fútbol de sala. Comité fútbol femenino. Comité de disciplina deportiva. Los órganos competentes para ejercer las potestades disciplinarias, todo lo de la disciplina. Los comités de competición son jueces de competencia. Los jueces del comité de apelación. Entonces este es otro cargo. Jueces de competencia, jueces de comités de apelación. El comité jurisdiccional y de conciliación es el órgano a quien corresponde conocer, resolver las cuestiones y pretensiones y reclamaciones que no tengan un carácter disciplinario, que se susciten y deduzcan entre dos personas físicas o jurídicas que conforman la organización federal del ámbito estatal. El ámbito de la disciplina deportiva cuando se trata de actividades o competiciones, en este caso internacionales, puede ser, afecta a personas que participan en ellas, se extiende a las infracciones que se cometan en materia del juego, en materia de competición, a materia de normas generales de los deportistas tipificados en la ley. Deportistas en la ley 10 del año 90. Desde el 90 la ley 10 del 15 de octubre. El deporte, según el decreto 1591 del año 92, que habla sobre la disciplina deportiva y demás disposiciones del desarrollo de aquella disciplina deportiva. Hay unos estatutos cuyo régimen disciplinario, régimen competicional, comprende íntegramente. Entonces uno puede descargar simplemente los estatutos y aprendérselos. Con independencia del ejercicio de las facultades
que son propias de los órganos de federados, la Real Federación de Fútbol ejerce la potestad disciplinaria deportiva sobre todas las personas que forman parte de su propia estructura orgánica, sobre los clubes, futbolistas, técnicos, directivos, sobre los árbitros y en general sobre todas aquellas personas y entidades que estando como federaciones, desarrollan también funciones, que ejercen cargos, que practican una actividad. Porque pueden ser, mira, clubes de primera y de segunda división. Segunda división, ligas nacionales de fútbol aficionado, ligas de fútbol aficionado o liga fútbol femenino o comité jurisdiccional o conciliación. Primera y segunda división tienen su comité de competición, primera y segunda división. Juez único, comité de apelación, liga nacional de fútbol, de sala, comité jurisdiccional de la REF. Entonces, hay licencia para todo. Ciudad de fútbol, dicen ellos. Ahí se pueden contactar entonces con RFEF, Federación de Fútbol. La Federación de Fútbol de Colombia. ¿Sí sabes lo que es la Federación de Fútbol? ¿Si has oído hablar de la Federación de Fútbol? Creo que sí. Bueno, entonces estamos bien. Federación Colombiana de Fútbol. Colfútbol. Coldeportes no es Colfútbol. Excelente, que rige las leyes del fútbol y todas sus derivadas. Federación, Federación. Colfútbol, no Coldeportes. Es el que rige las leyes, lo que es fútbol sala, playa. Fue fundada en el 24 y está afiliada a la FIFA y a la Conmebol desde el año 36. Es un miembro de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Es miembro de una confederación mayor, la Sudamérica, Confederación de Sudamérica. Entonces, cada país representa su membresía en la Confederación Sudamericana y está a cargo de las selecciones de fútbol, ya sea rama masculina o femenina, además de todas sus categorías en ramas inferiores. Está también a cargo de la selección de fútbol sala en sus dos ramas, masculina y femenina. Además, está a cargo de la categoría juvenil, por lo que participa en torneos. Igualmente está a cargo la Selección Colombia de Fútbol de Playa, que participa también en torneos, hemos visto eso. La federación está constituida por clubes. Entonces, los clubes, ¿a dónde pertenecen los clubes? Pues dicen que deben llevar entonces la solicitud de una personería jurídica, ¿a dónde? ¿A Coldeportes o a la Federación Colombiana de Fútbol? Pues a la Federación Colombiana de Fútbol se manda entonces. La federación está constituida por clubes aficionados y clubes profesionales, además de las ligas departamentales. Es que también hay ligas departamentales. Entonces la división mayor de fútbol colombiano, la DIMA, división mayor, como que será división mayor haciendo alusión a los departamentos, ¿ok? Donde está asociado a los clubes profesionales, es la entidad encargada de organizar los torneos del club profesional, primera y segunda categoría. La Copa de Colombia, la Superliga, las ligas profesionales femeninas. Mientras que la división aficionada, la DiFútbol, se encarga de organizar torneos clubes aficionados juveniles, además de los campeonatos departamentales. Está la Federación Colombiana de Fútbol, organiza directamente campeonatos sub-20, Liga Colombiana de Fútbol Sala. En el pasado se organizó un torneo futsal de la segunda división del futsal y la Superliga de Futsal, cuando la liga coronaba 2 campeones en el año. Entonces en el año habían 2 campeones. El actual logo de la Federación Colombiana de Fútbol fue diseñada en el 71. Gracias Rosalba Chiribí de Gelbes, graduada en la Universidad Nacional. Fue encargada por Alfonso Senior Quevedo.
para que ella hiciera la imagen corporativa de la entidad que se preparaba para el torneo preolímpico sub-23. Pues mira que hay historia en Barranquilla. Se tomó la iniciativa de fundar en el año 24 la Liga de Fútbol Atlántico. En el 27 le otorgaron un reconocimiento jurídico del gobierno con la firma del presidente Miguel Abadía Méndez, Carlos Lafouré Roncayo. Como presidente de la Liga de Fútbol del Atlántico, citó una asamblea extraordinaria en Barranquilla y la aficionada de fútbol colombiana el año 36 para introducir una reforma a los estatutos, la cual era exclusivamente de nominaciones. Allí se incluye entonces clubes, estaba Barranquilla, Santa Marta, Cartagena y las ciudades caribeñas. Posteriormente Emilio Rollo, presidente de la liga, envía emisarios a las diferentes regiones del país para empezar a organizar. Todo empezó en Barranquilla. Para empezar que las regiones que empiecen a organizarse, que las provincias conformen sus entidades. Cada provincia conforma su entidad. Ayudó mucho entonces esto a la realización de los Juegos Nacionales. Juegos Nacionales en el 28 en Cali. ¿En dónde comenzó? ¿En Cali o en Barranquilla? Pues mira, tanto en el 28 y en el 35 en Barranquilla. Con los intercambios empezaron a afiliarse clubes, entonces después vinieron los paisas con Medellín y Manizales, después los caleños, Bucaramanga y luego Bogotá. Marcaba el año 35-36. Se tomó la decisión de un cambio. De Liga de Fútbol de Atlántico pasó a denominarse Asociación Colombiana de Fútbol. No, ya entiendo, sí. Era al principio solamente la Liga del Atlántico. Pero mira que el empuje de los costeños llevó entonces a que de algo regional se convirtiera ya en una Asociación Colombiana de Fútbol. Con el reconocimiento nacional y una resolución, con la resolución número 72 del año 36, firmada por el presidente Alfonso López Pumarejo. Comenzó todo con el señor Alfonso López Pumarejo, ministro del gobierno. Lafouré envió la documentación a la FIFA para su aprobación internacional. Entonces en el 36, en el Congreso de la FIFA fue celebrada en la ciudad de Berlín los Juegos Olímpicos. Se analizó y se aprobó primera instancia de afiliación a Colombia. En el año 36 aprueban la afiliación de Colombia a la FIFA. En el año 36, qué maravilla, sígueme contando, el máximo órgano del fútbol mundial. En el año 36 el secretario general de la FIFA, DJ Schuster, le comunicó a la Asociación Colombiana de Fútbol que había sido aceptada como miembro de la entidad. Tal determinación fue ratificada el 37, en donde además se les dice que los 280 francos suizos enviados le cubren a Colombia las cuotas. ¿Les tocaba pagar 280 francos o qué? Con motivo de los 400 años de la fundación de Cali, en el 37, se organiza un torneo internacional. Trajeron equipos de México, Argentina, Ecuador y Cuba. Para esto, lo que es el AD Fútbol, lo que era la Federación Colombiana, pues resulta que se empezó a integrar y empezaron a llamar el primer seleccionador nacional. La primera selección Colombia de manera oficial se conforma entonces para la realización de Bogotá, los Juegos Bolivarianos de Bogotá, para la selección Colombia en Bogotá, homenaje a la Organización Deportiva Bolivariana, ODEBO, porque cumplía Cali 400 años de fundación de la capital del país y que se llevaron a cabo entre el 6 del 38 a, unos meses hasta el 22. Finalizaron entonces la década de los 30 de aquellos días de regocijo por la aparición del ámbito internacional de Colombia y del poder de demostrar la capacidad, precisamente por la evolución mismo de las regiones del país. En el 39 el gobierno tuvo que intervenir porque reclamaba para los paisas de Medellín la sede de Asofútbol en Medellín. El respaldo fue para la entidad. En el 44 las ligas de Cundinamarca, Valle del Cauca y Antioquia quisieron apoderarse de lo que se llamaba el AD Fútbol. Pero la FIFA envió una carta en la que refrenaba a las entes
sino que estuviera hacia el ente en Barranquilla. Me lo dejan en Barranquilla, me hacen el favor, muchachos. Así. Por eso, el suramericano, en ese entonces, del 44, era en Chile. Se fue un equipo netamente costeño. Joda. La década de los 40. La selección Colombia era Barranquilla. La tendencia hacia el profesionalismo llevó al nacimiento, entonces ahí en el año 48, la creación de la Di Mayor. ¿Y qué tiene que ver la Di Mayor? Antes era otra vaina. Pues es que es una entidad deportiva dependiente de la federación. La división mayor depende de la federación de fútbol que se encarga de organizar, ¿dependen de quién? La que depende de la federación. Pues es porque es una división mayor. No, es que la federación sí es la que administra y reglamenta los torneos. Esto acrecienta entonces las intestinas disciplinas. Por la cantidad de dinero que quieran, hay que ventilar la lucha en el poder. Coincidió entonces aquel nacimiento de las huelgas que hubieron en Argentina y también en el aeropuerto del Dorado en el 49, por motivo de que el fútbol colombiano fue desafiliado a la FIFA, pues los tildaron de piratas, ¿no? De piratería. En el 51 el llamado Pacto de Lima, en el que se comprometen a devolver las estrellas extranjeras. Entonces, a más tardar le traen las estrellas en el año 54. En el 58 nuevamente se presentó la rebelión de las ligas. Se rebelan las ligas departamentales de Antioquia y de Cundinamarca y del Valle. ¿Y qué? Se reúnen entonces programación de campeonatos para crear CODE Fútbol. CODE. Pero fue un movimiento que no tuvo ningún eco. Para la Di Mayor no era nada. Era la denominada el concierto nacional de un campeonato profesional. El duelo de AD Fútbol con la Di Mayor explotó en el 61, cuando se avecinaba la eliminatoria para el Campeonato Mundial de Chile, en el 61. Entonces en el 61 la rectora nacional le solicitaba a la liga, la rectora, la Di Mayor o la federación, la mayor, la rectora nacional le solicitaba a la liga profesional de participantes en dinero por los torneos y las transacciones que se realizaban. La disputa resolvió que la Conmebol en el Río de Janeiro, la Di Mayor asumía el manejo del fútbol en Colombia. Me hacen el favor, desde el Congreso de Río de Janeiro decimos que la Di Mayor en el año 61, la Di Mayor va a asumir el manejo del fútbol en Colombia. Eso es del 61, porque en el 62 en la biblioteca se convocó a una asamblea general. La Biblioteca Nacional estaban ahí metidos en la asamblea general, la asamblea de ligas y de clubes. Entonces están conformando un comité de clubes ejecutivo. Quedó como presidente Luis Benedetti. Pero nuevamente las asperezas surgieron y hasta el 64 la AD Fútbol nombraba a Eduardo Carbonelli como nuevo presidente de la Di Mayor, y un buen número de las ligas se reunieron en Villa del Rosario para crear la Federación Colombiana de Fútbol. En el 64, la Federación Colombiana de Fútbol. Eligieron como presidente a Alfonso Senior Quevedo. Bueno, era de los Quevedo. Las buenas relaciones del Senior a nivel internacional le permiten entonces el reconocimiento de la FIFA en el Congreso. Entonces ya pueden participar en el 66, antes del Campeonato Mundial. El ente ecuménico, con el rótulo del comité provisional, un comité provisional. Entonces ya hablaban de comités provisionales para revisar el camino de Colombia. Desde el 71 se realizan entonces asambleas generales para darle vida larga, vida a la Federación Colombiana en ese 71, con las siglas de Colfútbol. La Federación Colombiana de Fútbol, Colfútbol. Desde el 71, ¿cómo se mantiene
hasta el presente. El presidente entonces, Eduardo Carbonell, en el 64, mira, en el 64 Colombia organizaba campeonatos sudamericanos sub-20, sin ser todavía con el fútbol la Federación de Colombia ante el mundo. Entonces ya desde el 64 ya se hacían campeonatos sub-20. Entonces en el 74 la FIFA adjudica a Colombia la responsabilidad de organizar Copa Mundial, que la FIFA le estaba ya proponiendo a Colombia: hágame una Copa Mundial en el 86. Pero el presidente Belisario Betancur anunció en el 82 la declinación de la sede ante la imposibilidad de cumplir los reglamentos, los requisitos para celebrar el evento. En el 86 no eran capaces de hacer un mundial, según Belisario Betancur. En el 87 organizan nuevamente un campeonato sub-20. Entonces vea que Colombia hace campeonato sub-20. Entonces, en el 87. Entonces se repite esta en el 92. ¿Cómo? Haciendo eventos sub-20 en Medellín para el sudamericano. Entonces ya se hacían sedes para el sudamericano. Que sí, que queremos seguir intentando, que vamos a hacer sedes para sub-20 para que después nos tengan en cuenta para una Copa Mundial. Entonces, al año siguiente, sudamericano, sub-17 también. Entonces hacían en el 92 sub-20 y ahora en el 87 ya habían hecho sub-17. Sí querían una Copa Mundial. Entonces, en consenso con los presidentes de las asociaciones, definen la rotación de países de Copa América. Colombia les corresponde la organización de la Copa América del 2001. Solo hasta el 2001, muchachos. ¿Qué más digo? Hasta el 2001, la Federación Colombiana de Fútbol cuenta con 2 sedes. Sede deportiva de Bogotá, la otra está en Barranquilla. Federación Colombiana de Fútbol, Bogotá y Barranquilla, donde también queda el área administrativa. La otra instalación de la sede está en Barranquilla, inaugurada en el 2021. Federación Colombiana, División Mayor, División Aficionada. La División Mayor, la Di Mayor, cuenta con 35 clubes. La División Aficionada tiene 34 ligas. Ligas, no clubes. Entonces mira que la Di Mayor son 35 clubes profesionales. 35. Más la liga, no, más la división aficionada, son 34 ligas departamentales. Ligas departamentales. Entonces el duro presidente Ramón Yesurún Franco, el vicepresidente Álvaro González Alzate, el representante de la DIMAYOR Luis Gabriel Miranda, representantes de DIMAYOR, de DIFútbol y de DIFútbol. Bueno, muchachos, hasta aquí estuvo muy bien, muchas gracias, metan gol, chao.